El aire frío me caló hasta los huesos, aunque no era ese frío de invierno que muerde la piel expuesta, sino el que emana de 150 pares de ojos, todos fijos en mí. Yo estaba arrodillada en la tierra helada, justo al lado de la hoguera donde el humo y la leña quemada se mezclaban con el olor a venado asado. La gran sala de las cumbres de Sierra Nevada resonaba con 1000 voces de lobos depredadores, subiendo y bajando como las olas contra los acantilados de la costa, supongo. O quizás no, no sé bien cómo son las olas. ¿Cómo llegué aquí? Sentada en un rincón oscuro, aferrando una bandeja de copas vacías, con una capa de piel que me quedaba enorme, prestada, colgando de mis hombros como un disfraz de niña, intentando desaparecer, con la cabeza baja, siempre baja, las trenzas apretadas tirándome del cuero cabelludo, una especie de corona de espinas. Querían que me viera pulcra, invisible, olvidable, y lo conseguí. Pero esa noche, cada hebra era un recordatorio constante de la chica que fui. María Castillo, sí, esa era yo, o al menos lo que quedaba de ella. Estábamos en la gran sala de las cumbres de Sierra Nevada. Lo recuerdo perfectamente porque era el lugar donde la vergüenza parecía pesar más. ¿Cuándo fue? Hace unas semanas, meses más bien. Todo era una neblina, pero esa noche estaba grabada a fuego. Tenía el corazón latiéndome contra las costillas, tan fuerte que temía que se me salieran. No era miedo, al menos no solo miedo. Era rabia, una rabia fría y antigua. Y el temblor que sentía en las manos no era solo por el cansancio. Desde mi rincón observaba, siempre observando, a Carlos Dávila, mi antiguo, bueno, eso. Estaba al otro lado de la sala, con una risa que me taladraba el alma. Esa risa siempre me había parecido atrayente, incluso peligrosa, como la de un depredador que se sabe en la cima. Ahora solo me producía náuseas. Tenía el brazo alrededor de otro alfa, supongo que hablaban de territorios, de rutas comerciales, de cosas importantes que nunca me importarían. Pero era Ana Silva, la mujer a su lado, la que me hacía apretar el pecho, alta, elegante, con su linaje tan puro como la nieve virgen de la montaña, un lobo fuerte, sin tacha. Su vestido de seda plateada atrapaba la luz de la chimenea, y su pelo oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Ella era todo lo que una compañera de un alfa debía ser. Ella era también la mujer que Carlos había elegido en mi lugar, la que siempre había estado esperando, como una sombra brillante. La observé solo un instante. Un latido. Dos. El dolor familiar floreció en mi pecho. Esa sensación hueca y corrosiva de no ser suficiente, de no ser fuerte, de no ser hermosa, de no ser digna, simplemente de no ser. Me di cuenta de que mi vaso de cerveza amarga estaba vacío. Me lo había bebido todo sin darme cuenta. ¿Cuánto tiempo llevaba en esa sala? ¿Horas? ¿Días quizás? Ya no sabía. Recuerdo los detalles vívidos de esa noche, pero la noción del tiempo se me escapaba, como arena entre los dedos. Solo quería que las sombras me engulleran entera antes de que alguien se diera cuenta de que la omega rechazada estaba sirviendo bebidas a lobos que ni siquiera me miraban a los ojos. Pero las sombras nunca habían sido amables con María Castillo. Jamás. No, espera. Volvamos un poco más atrás. Esto que estoy sintiendo ahora, esta mezcla de entumecimiento y rabia, no surgió de la nada. No, señor. Para entenderlo, tienen que saber cómo empezó todo esto. O cómo terminó, supongo, porque fue un final para mí. Hace 3 meses, la manada del Valle Norte se había reunido bajo una luna de sangre. ¿Llovía esa noche? No, hacía frío.
un frío tan intenso que parecía que el alma se congelaba. Recuerdo el frío, no el frío del invierno que muerde la piel expuesta, sino el que emanaba de 150 pares de ojos viéndome arrodillarme en la tierra. La casa de la manada se alzaba detrás de mí, toda de madera y piedra toscas, el lugar que había llamado hogar durante 3 años miserables. Carlos estaba en la plataforma elevada, con el pecho desnudo, las marcas tradicionales de un alfa pintadas sobre su piel con ceniza y sangre de lobo. Era hermoso, sí, de la manera en que los depredadores suelen serlo. Mandíbula afilada, hombros anchos, ojos del color del ámbar bajo la luz del sol. Esos ojos una vez me habían mirado con algo que pudo haber sido afecto. Ahora solo tenían disgusto. Yo, Carlos Dávila, alfa de la manada del Valle Norte, por la presente, rechazo el lazo con María Castillo. Su voz resonó sobre los lobos reunidos. Cada palabra era un golpe de martillo en mi cráneo, destrozando lo poco que me quedaba. Ella es débil de lobo, fracturada de espíritu e indigna de llevar a los herederos de esta manada. Mis rodillas se hundían en la tierra congelada. La suciedad y el hielo se clavaban a través de la delgada tela de mi vestido, el mismo vestido que usé para nuestra primera cita, creo. O tal vez no, quizás fue otro. Los días se mezclaban mucho antes de esto, pero la agonía, esa sí la tengo clara. Quería gritar, enfurecerme, exigir saber por qué 3 años de devoción no significaban nada. 3 años. ¿De verdad había pasado tanto tiempo? Me pareció una eternidad y a la vez un parpadeo. Pero mi lobo, esa cosa rota y gimiente dentro de mi pecho, solo se acurrucó más sobre sí misma y no emitió sonido alguno, ni siquiera un susurro. Me sentí completamente sola, traicionada. La manada no dijo nada, nunca lo hacían. Hablar en contra del rechazo de un alfa era desafiar su autoridad, y nadie desafiaba a Carlos Dávila. Ella permanecerá, Carlos continuó, paseando por la plataforma como un lobo que acecha a su presa. Como sirvienta de esta manada, se ganará su sustento con trabajo hasta el momento en que demuestre ser útil o elija marcharse. Mis dedos se hundieron en la tierra helada. ¿Marcharse? Como si tuviera a dónde ir. Como si una omega rechazada sin familia y sin lazos de manada pudiera simplemente caminar por el mundo y sobrevivir. ¿A quién le importaba una omega sin valor? Él bajó de la plataforma. Pasó junto a mí sin una mirada, sus botas crujiendo sobre el suelo helado. La manada estalló en un bajo murmullo de reconocimiento, y yo, todavía arrodillada en la tierra, aprendí lo que significaba ser borrada. Eran los huesos de mi madre los que resonaban en mi recuerdo. Las noches en las que me enseñó a leer los libros robados que mi padre había traído de los mercados de la frontera, susurrando versos que yo entonces no entendía, pero que ahora, de repente, sentía la soledad de cada palabra. Esos susurros de mi madre eran mi último ancla, y Carlos me lo había arrebatado todo. Me había dejado desnuda, expuesta, sin nada. Los días después del rechazo se desdibujaron, como acuarelas olvidadas bajo la lluvia. Me dieron una habitación en los aposentos de los sirvientes. No una habitación, en realidad, un armario con una cama individual y una ventana rota que dejaba entrar el viento helado. Mis pocas pertenencias fueron arrojadas a un saco de lona y dejadas fuera de la puerta. Trabajaba desde el amanecer hasta mucho después del anochecer, fregando suelos, acarreando leña, preparando comidas que no me permitían comer en la mesa principal. Al principio, los otros sirvientes sentían lástima por mí, pero la lástima se desvaneció rápidamente
Cuando Carlos dejó claro que la amabilidad hacia María significaba tareas adicionales para todos, así que dejaron de mirarme también. Aprendí a moverme como un fantasma, a anticipar las necesidades antes de que se hablaran, a hacerme tan pequeña y silenciosa que la gente olvidaba que estaba allí. Era más seguro así, más fácil. Pero había una cosa que no podía hacer pequeña, y eso me atormentaba. La cicatriz. Estaba justo debajo de mi mandíbula, una línea delgada y pálida que me dolía cuando cambiaba el tiempo. Carlos me la había hecho 6 meses antes del rechazo, durante una de sus sesiones de disciplina. Él las llamaba entrenamiento, me decía que necesitaba endurecerme, dejar de ser tan frágil. Me había agarrado por el cuello y me había estrellado contra la pared de nuestra habitación compartida, sus garras extendiéndose lo justo para romper mi piel. «Eres patética», había gruñido, su aliento caliente contra mi cara. ¿Cómo se supone que voy a liderar con una compañera que ni siquiera puede transformarse correctamente? Mi loba lo había intentado. La sentí arañando dentro de mi pecho, desesperada por emerger, por demostrar su valía. Pero la transformación nunca llegó. Solo dolor, solo la sensación de que algo vital se rompía dentro de mí, una y otra vez. Carlos me había soltado con una mirada de puro desprecio. La herida sanó, pero la cicatriz permaneció, un recordatorio permanente de mi fracaso y de mi debilidad. O eso creía yo, entonces. 3 meses de servidumbre me enseñaron muchas cosas. Aprendí qué tablas del suelo crujían y cómo evitarlas. Aprendí que si mantenía la mirada baja y la boca cerrada, los días pasaban más rápido. Aprendí a soportar. Pero, lo más importante, aprendí que la supervivencia es una forma de fuerza en sí misma, aunque una fuerza que no muchos reconocen. La noche antes de la cumbre de Sierra Nevada, Carlos me llamó a la sala principal. Fui porque no tenía otra opción. La negativa significaba castigo, y esa lección la había aprendido bastante bien. Carlos estaba sentado en su silla de respaldo alto, revisando documentos con sus lugartenientes. Apenas levantó la vista cuando entré. «Nos acompañarás a la cumbre», dijo sin preámbulos. «Necesitamos manos extra para servir. Mantendrás la cabeza baja y la boca cerrada. ¿Entendido?» Asentí. «No te he oído». «Entendido, Alfa». Susurré, la voz apenas un hilo. Uno de los lugartenientes sonrió con desdén, pero no dijo nada. Todos sabían lo que yo era. La omega rechazada, el lobo roto. Una historia de advertencia sobre lo que sucedía cuando no eras lo suficientemente buena. Mi lobo gimió. Pero yo, María, no sentía nada. Había aprendido a no sentir nada. El viaje a Sierra Nevada tomó 2 días en convoy. Viajé en la parte trasera de una carreta de suministros, encajonada entre cajas de vino y fardos de pieles. No me importaba. Era más silencioso allí atrás, más frío, pero más silencioso. La cumbre era una tradición centenaria, una reunión de manadas de todos los territorios del norte para negociar tratados, resolver disputas y forjar alianzas. También había oído, un lugar donde los alfas exhibían su fuerza, sus compañeras, su poder. Carlos estaría en su elemento. Supuse que Ana lo estaría también. Cuando llegamos, la fortaleza de Sierra Nevada se alzaba de la montaña como un gigante dormido. Piedra negra, verjas de hierro, torres que parecían arañar el cielo. Era antigua e imponente, el tipo de lugar que te hacía sentir pequeño solo por existir cerca de él. Uno de los lugartenientes de Carlos me dio mis instrucciones: servir bebidas, recoger platos, mantenerme fuera de la vista. Bastante fácil, supuse. La gran sala ya se estaba llenando cuando entré.
Lobos de una docena de territorios se mezclaban bajo los techos abovedados y la luz parpadeante de las antorchas. El aire olía a humo y carne y al almizcle de 1000 depredadores que fingían ser civilizados. Encontré mi rincón, mi pilar, mi sombra, y observé cómo los poderosos se reunían, cómo se hacían alianzas con apretones de manos y palabras silenciosas, cómo el mundo giraba sin mí. Observé y sentí cómo la última pieza frágil de mi corazón terminaba de romperse en silencio. Entonces, las enormes puertas de roble crujieron al abrirse. El sonido fue como un trueno rodando por la piedra. Cada conversación en la gran sala murió a mitad de la frase. Cada lobo, desde el omega más humilde hasta el alfa más poderoso, se volvió hacia la entrada. Incluso el fuego en la chimenea pareció atenuarse. El aire no solo se volvió frío, sino que se desvaneció. Mi respiración se atascó en mi garganta. Entró como un rey porque lo era. José de Castilla, rey del reino de Granada, se movió por la sala con una presencia que exigía sumisión sin una sola palabra. Era enorme, casi 2 metros de músculo sólido y piel cicatrizada. Sus hombros anchos envueltos en un abrigo negro que parecía costar más de lo que María había ganado en toda su vida. Pero fue su rostro lo que hizo que mis manos temblaran. Una cicatriz dentada le cruzaba la mejilla izquierda, pálida contra su piel bronceada por el sol. Su mandíbula era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Su cabello, oscuro como el ala de un cuervo, estaba recogido de una manera que solo lo hacía parecer más peligroso. Y sus ojos, negros, insondables, depredadores, recorrieron la multitud con aterradora indiferencia mientras los lobos caían de rodillas en oleadas, inclinándose ante el rey. Bajé la cabeza por instinto, mi corazón golpeando tan fuerte que pensé que podría romperme las costillas. No lo mires, le dije a mi loba. Permanece invisible, permanece a salvo. Pero las botas no se detuvieron en la mesa principal, donde Carlos y los otros alfas esperaban con sonrisas cuidadosamente construidas. Siguieron avanzando. ¡Zas, zas, zas! El golpe rítmico del cuero contra la piedra se hizo más fuerte, más cerca, hasta que un par de botas negras se detuvieron directamente frente a mis zapatillas gastadas. Miré fijamente esas botas, de cuero caro, pulidas hasta un brillo de espejo. Botas que habían caminado a través de la sangre y la batalla y nunca habían vacilado. El rey Alfa no habló. Simplemente se quedó allí, irradiando calor en la sala helada, una pared de poder y presencia que me obligó a levantar lentamente la cabeza. José de Castilla me miró y el mundo se detuvo. Sus ojos no eran solo negros, eran insondables, como mirar el cielo nocturno y darse cuenta de lo vasto y aterrador que era el universo. Pero había algo más allí también. Algo que hizo que mi loba rota se agitara por primera vez en meses. Reconocimiento. Tu nombre, ordenó. Su voz no fue un rugido. Fue un gruñido bajo y vibrante que se asentó profundamente en mis huesos y me debilitó las rodillas. Todos los lobos de la sala observaban. Podía sentir sus ojos como brasas en mi piel. María, susurré, la voz quebrada. María Castillo, su majestad. Algo parpadeó en el rostro del rey. No del todo una sonrisa, no del todo satisfacción, pero cerca. Dio un paso en mi espacio personal, tan cerca que pude olerlo. Agujas de pino, humo, sangre antigua. El aroma era abrumador, embriagador y completamente extraño. «Estás temblando, María Castillo», observó José. No fue que una pregunta. Mis manos temblaban contra la bandeja que de alguna manera seguía sosteniendo.
Es la corriente, mi señor. No hay corriente aquí. Su mano se alzó, grande y callosa, cerniéndose cerca de mi cara. Toda la sala contuvo la respiración. Solo hay un rey que ha estado buscando a su compañera y una chica que cree que puede esconderse de él. ¿Compañera? La palabra detonó en mi pecho como una bomba. No, eso no era posible. Estaba rota, fracturada, indigna. Carlos lo había dejado muy claro. El lazo no funcionaba para mí. Mi lobo era demasiado débil. Pero la mano de José finalmente hizo contacto. Su pulgar rozó la cicatriz oculta justo debajo de mi mandíbula. El toque envió electricidad corriendo por mi columna vertebral, brillante y plateada, imposible de ignorar. Mi lobo no gimió. Aulló. José inclinó mi barbilla con un dedo, obligándome a mirarlo. Sus ojos habían cambiado, ya no eran puramente negros, sino que estaban surcados por venas de oro fundido. ¿Quién te dio esto?, preguntó en voz baja, su pulgar recorriendo la cicatriz. No pude hablar, no pude respirar, pero la mirada de José se desvió, fijándose en algo sobre mi hombro. No algo, alguien. Carlos, el alfa del Valle Norte, estaba congelado en la mesa principal, su rostro pálido, sus ojos ámbar muy abiertos con una mezcla de shock y horror. El labio de José se curvó en algo que no era del todo una sonrisa. Era demasiado afilado, demasiado peligroso. Un depredador que muestra los dientes antes de la matanza. Volvió su atención a mí, y cuando habló, su voz se extendió por cada rincón de la gran sala. La cumbre ha terminado por esta noche. Su mano se deslizó de mi barbilla a la parte baja de mi espalda, tirándome contra su enorme cuerpo. He encontrado lo que vine a buscar. Respiré hondo cuando mi cuerpo chocó con el suyo. Era sólido como la piedra y caliente como un horno, y el lazo de pareja que había creído roto, que me habían dicho que no valía nada, cantaba entre nosotros como una cuerda de arpa. La sala estalló en susurros, pero José los ignoró a todos. Me miró, su expresión se suavizó solo una fracción, y se acercó lo suficiente para que solo yo pudiera oír. «Él te está mirando, María», susurró José, su aliento caliente contra mi piel. «Se está dando cuenta de que la chica que rompió es la mujer que ahora gobernará sobre él. Dale algo para recordar». Antes de que pudiera procesar las palabras, antes de que pudiera pensar, o preguntar, o correr, la mano de José se movió hacia la parte posterior de mi cuello, sus dedos enredados en mis trenzas apretadas. No pidió permiso, reclamó. José inclinó mi cabeza hacia atrás y estrelló sus labios contra los míos. No fue suave, no fue delicado. Fue una declaración de guerra y una promesa de protección, todo a la vez. Su boca era firme y exigente, con sabor a whisky y humo y algo salvaje que me hizo dar vueltas la cabeza. Por un segundo sin aliento, mi mente se quedó en blanco. Cada año de inseguridad, cada momento en que me dijeron que no era suficiente, cada cicatriz que Carlos había dejado en mi alma, todo fue borrado por la pura intensidad del beso de José. Sentí a mi loba, generalmente silenciosa y acurrucada, echar la cabeza hacia atrás y aullar en triunfo. «Mío», cantó. «Nuestros, por fin». Mis manos, que habían estado colgando inútilmente a mis costados, se alzaron por sí solas. Una tocó el pecho de José, sintiendo el latido atronador de su corazón bajo la tela cara. La otra se acurrucó en su abrigo, agarrándose como si él fuera lo único sólido en un mundo que se había inclinado de lado. José hizo un sonido bajo en su garganta, algo entre un gruñido y un gemido, y profundizó el beso. Su brazo alrededor de mi cintura se apretó hasta que no hubo espacio entre nosotros. La gran sala desapareció.
Los susurros cesaron. El mundo se redujo a esto. Su sabor, su calor, la certeza absoluta de que algo fundamental acababa de cambiar en mi universo. Aquí tengo que hacer una pausa. Esto que pasó esa noche en las cumbres de Sierra Nevada, todavía me cuesta creerlo. Quiero decir, piensen en ello. Yo, María, una omega rechazada, una sirvienta que apenas tenía un techo donde caerse muerta. Y de repente, un rey alfa, uno de los más poderosos de estas tierras de Castilla, me reclamó así, de la nada. ¿Por qué yo? ¿Por qué en ese momento? Era tan irreal. En mi antigua manada la gente se reía de esas historias, las consideraban cuentos para asustar a los niños o para consolar a las chicas sin esperanza. Pero aquí, en este castillo, en este mundo al que acababa de entrar, era la realidad. Una realidad tan brutalmente hermosa como aterradora. Recuerdo mirar a Carlos, su cara de horror, y pensar, este hombre que me hizo creer que no valía nada, ¿qué estará sintiendo ahora? La verdad es que no lo sé. Supongo que su mundo se puso patas arriba, como el mío, solo que el suyo era un derrumbe y el mío, un renacimiento. Incluso ahora, no estoy del todo segura, pero seguía temblando. A veces, cuando las noches se hacían largas en el cuartucho de los sirvientes y el frío se colaba por la ventana rota, me imaginaba a mi madre, no como la había visto en mis visiones recientes, sino como era en vida, con su sonrisa cansada pero firme. Ella siempre decía, María, no hay belleza más grande que la de un alma que persiste. Yo no entendía entonces. Creía que la belleza eran los vestidos finos, el pelo sedoso, los ojos brillantes de Ana. Pero mi madre, ella se refería a otra cosa, a la tenacidad de seguir adelante cuando todo te empuja hacia abajo, a la luz que se aferra en la oscuridad. Y en esos momentos con José, en medio de la confusión y el miedo, empecé a sentir que tal vez, solo tal vez, mi madre tenía razón, que quizás había una chispa en mí que ni yo misma había sabido ver. Cuando José finalmente se apartó, no me soltó. Mantuvo su frente pegada a la mía, sus ojos oscuros con un hambre posesiva. Luego, dirigió su mirada una última vez hacia Carlos. El alfa del Valle Norte permanecía congelado, con la boca abierta, viendo cómo la mujer que había rechazado era adorada por un rey. La voz de José fue un ronroneo bajo y mortal que, de alguna manera, se extendió por el silencio de la sala. «Bésame», me dijo, lo suficientemente alto como para que Carlos escuchara cada sílaba. «Y él verá que estás tomada para siempre». No dudé. Por primera vez en 3 meses, por primera vez desde que Carlos me había destrozado en pedazos y me había dicho que no valía nada, María Castillo tomó una decisión. Levanté mis dedos, rozando la cicatriz en la mejilla de José, y lo atraje de nuevo. Este beso fue diferente, más suave, más lento. Sabía a sal y a algo que podrían haber sido lágrimas. Aunque no podía decir si eran las mías, o simplemente la emoción que parecía brotar de ambos en oleadas. La mano de José subió para acariciar mi rostro con una dulzura que parecía imposible para un hombre de su tamaño. Su pulgar rozó la humedad de mi mejilla. Cuando finalmente nos separamos, yo respiraba con dificultad, mis labios hinchados, mis trenzas cuidadosamente hechas deshaciéndose, y no me importaba. Por primera vez en mi vida, María Castillo no buscaba un lugar donde esconderse. Había encontrado una fortaleza. El brazo de José permaneció alrededor de mi cintura mientras se volvía para dirigirse a la sala. Su voz era tranquila, absoluta, la voz de un rey que nunca había sido cuestionado. «Que se sepa», dijo,
que María Castillo está bajo la protección del trono del Reino de Granada. Cualquier lobo que la dañe, la insulte o cuestione su valía, me responderá a mí personalmente. Dejó que las palabras colgaran en el aire un instante. Luego miró directamente a Carlos. Eso incluye a los antiguos lazos que fueron demasiado ciegos para ver el tesoro que tenían en sus manos. El rostro de Carlos se puso rojo intenso, una mezcla de vergüenza y rabia impotente. José no esperó una respuesta. Simplemente se giró, manteniéndome pegada a su costado, y comenzó a caminar hacia las enormes puertas de roble. La multitud se abrió como el mar rojo. Sentí el peso de 1000 miradas, pero por una vez no me hicieron querer desaparecer. La presencia de José era un escudo, su brazo alrededor de mi cintura, un ancla. Al pasar junto a la mesa principal, una voz resonó, no la de Carlos. Ana Silva, esa mujer de seda plateada y aires de grandeza, dio un paso adelante, su vestido plateado atrapando la luz de la chimenea. No puede ser serio, Su Majestad. Su voz era aguda, cortante. Ella no es nadie. Una omega rota. ¿Qué podría ofrecerle a un rey? José se detuvo. No se dio la vuelta, pero su voz se extendió con absoluta claridad. Ella me ofrece algo que ninguno de ustedes podría jamás proporcionar. ¿Y qué es eso?, exigió Ana. José me miró, su expresión se suavizó solo por un momento, lo suficiente como para que yo viera al hombre debajo de la corona. «¿Verdad?», dijo simplemente. Luego siguió caminando y yo lo acompañé, dejando atrás la sala llena de lobos que me habían visto ser descartada y ahora me veían ser reclamada por el alfa más poderoso de los territorios del norte. El aire frío de la noche nos golpeó tan pronto como salimos de la gran sala. Me quedé sin aliento por el impacto, pero José simplemente me acercó más, envolviendo su abrigo alrededor de mis hombros. «¿Puedes caminar?», preguntó, su voz más suave ahora que estábamos solos. Asentí, sin confiar en mi voz. Cruzamos un patio empedrado iluminado por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre la antigua piedra. La fortaleza se alzaba, toda roca negra y verjas de hierro, pero ya no me parecía amenazante. Se sentía como un santuario. Un par de guardias abrieron las puertas sin decir palabra, inclinándose profundamente al pasar su rey. José me guió por un laberinto de pasillos, pasando tapices y armaduras y ventanas que mostraban atisbos de los picos de las montañas más allá. Finalmente se detuvo frente a una pesada puerta de madera tallada con lobos corriendo bajo la luna llena. «Esta es mi ala privada», dijo José. Empujó la puerta para abrirla, revelando una vasta cámara. «Estarás a salvo aquí». Entré y casi me quedo sin aliento. La habitación era enorme, iluminada por una gigantesca chimenea que proyectaba sombras largas y parpadeantes sobre paredes forradas con miles de libros encuadernados en cuero. Olía a pergamino añejo y pino, y las ventanas daban a escarpados acantilados y un cielo infinito. Era la habitación más hermosa que María había visto en su vida. Me preguntaba, ¿realmente esto era para mí? ¿No era demasiado bueno para ser verdad? José cerró la puerta detrás de nosotros y de repente, la realidad de la situación me golpeó como una ola. Estaba sola con el rey Alfa que acababa de besarme delante de todos y declararme su compañera. Mi compañero. Mis manos comenzaron a temblar de nuevo. José lo notó de inmediato. Se acercó a un aparador y sirvió un líquido ámbar en un vaso pesado. No se acercó a mí, simplemente dejó el vaso en una mesa cercana. «Estás temblando de nuevo», dijo. «No entiendo». Mi voz salió pequeña y rota. «¿Por qué yo?» Carlos tenía razón en una cosa. No tengo linaje. Era la hija de un sirviente en su manada. No soy nadie.
Al mencionar el nombre de Carlos, los hombros de José se tensaron. Se giró y la luz del fuego atrapó la profunda cicatriz de su mejilla. Cruzó la habitación con 3 zancadas depredadoras, deteniéndose a pocos centímetros de mí. No me tocó, pero el aire entre nosotros crepitaba con energía. El linaje es para aquellos que necesitan un rastro de papel para demostrar que importan, gruñó José. No necesito un pergamino que me diga lo que mi alma reconoció en el momento en que sentí tu aroma. Hizo una pausa. Su mirada se detuvo en la cicatriz debajo de mi mandíbula. No eres nadie, María Castillo. Eres la mujer que miró al rey Alfa y no vio una corona. Viste a un hombre. Mi respiración se atascó. ¿Cómo pudiste saber eso? Porque te he estado observando. La admisión fue silenciosa pero firme. Durante 3 inviernos te he visto en los mercados fronterizos, cargando fardos demasiado pesados para tu complexión, ayudando a cachorros que se habían alejado demasiado de sus madres, remendando ropa para lobos que nunca te lo agradecieron. Extendió lentamente la mano, dándome tiempo para alejarme, y me acarició la mejilla. Te vi, María, la verdadera tú, no la omega rota que ese bastardo trató de convencerte de que eras. Vi tu fuerza, tu amabilidad, tu negativa a dejar que un mundo que te trataba como nada te volviera cruel. Las lágrimas ardían en el fondo de mis ojos. Había pasado 3 meses aprendiendo a no llorar, aprendiendo que las lágrimas eran una debilidad. Pero las palabras de José desmoronaban cada muro que había construido. Él te hirió, continuó José, su pulgar rozando mi cicatriz. No solo con sus palabras, sino con la forma en que te hizo querer desaparecer. Te vi en esa sala esta noche tratando de convertirte en una sombra. Es más seguro en la sombra, susurré. Ya no. La voz de José era absoluta. En esta casa eres la luz. Señaló la habitación a nuestro alrededor, los libros y el fuego en las ventanas que mostraban el vasto cielo nocturno. Estos libros, este fuego, este trono, todo es tuyo si lo quieres. Pero debes saber esto, María. Soy un hombre egoísta. No te reclamé esta noche para jugar un juego político. Te reclamé porque el lobo dentro de mí no respirará otro aliento sin ti a mi lado. Busqué en sus ojos la mentira, la estrategia, el motivo oculto. Solo encontré algo crudo y honesto, una soledad que reflejaba la mía. Durante 3 años había sido un juguete desechado, una nota al pie en la historia de otra persona. Ahora me ofrecían un reino. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La expresión de José se suavizó. Un fantasma de sonrisa tocó su rostro cicatrizado. Ahora duermes, comes, lees cada palabra de esta habitación si lo deseas. Mañana, cuando el sol se alce sobre los picos, el mundo entero sabrá que el rey tiene una reina. Hizo una pausa. Y cualquiera que se atreva a mirarte como algo menos, me responderá a mí. Se inclinó, su frente apoyada en la mía. Estás en casa, María Castillo. Empieza a creerlo. María se despertó a la mañana siguiente con el crepitar de los leños y el distante y rítmico tintineo del acero contra el acero. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas altas y estrechas, proyectando largos haces dorados sobre la biblioteca donde se había quedado dormida en un profundo y exhausto sueño, tendida en un diván de terciopelo. Se incorporó lentamente, su cuerpo rígido por haber dormido en una posición desconocida, y se frotó los ojos. Los eventos de la noche anterior la asaltaron como una ola. La cumbre, el beso, la declaración. Mis dedos se llevaron a los labios, todavía ligeramente hinchados por donde el rey Alfa la había reclamado frente a 1000 testigos. Parecía un sueño.
La clase de historia que las sirvientas susurraban en las cocinas, pero que nunca creyeron que pudiera ser real. Sin embargo, allí estaba, envuelta en una manta suave que olía a pino y humo, rodeada de más libros de los que había visto en un solo lugar. Una bandeja descansaba en la mesa baja junto al diván. Pan oscuro, miel que atrapaba la luz de la mañana como ámbar líquido, bayas de montaña tan maduras que parecían a punto de estallar. Junto a la comida, un solo volumen encuadernado en cuero, más pequeño que los enormes tomos que forraban las paredes. Lo alcancé con dedos temblorosos. Era una colección de poesía del norte, del tipo que su madre solía susurrarle en las noches frías antes de que todo se desmoronara. Antes de que su madre muriera y dejara a María sola en un mundo que no tenía lugar para las omegas huérfanas. Un pequeño trozo de pergamino estaba metido dentro, con una letra audaz y masculina. Las sombras se han ido, María. Esta habitación es tuya hasta que estés lista para el resto del mundo. Joder, el gesto me impactó más que su reclamo público. En la gran sala, José me había tomado por la fuerza de voluntad, por la pura dominancia de un alfa al que no se le negaba nada. Pero aquí, en la tranquila luz de la mañana, me estaba dando algo mucho más valioso: autonomía, elección, espacio para respirar. Mis manos temblaron al dejar el libro. Me puse de pie, la manta cayendo, y caminé hacia la estantería más cercana. Miles de libros cubrían las paredes, sus lomos agrietados por la edad y el uso. Filosofía, historia, poesía, estrategia de batalla, textos médicos, todo lo que una mente podía anhelar. Todo aquí, todo esperando. Alcancé un tomo pesado en el estante superior, algo sobre el linaje de los alfas del norte, y escuché un paso detrás de mí. Di un giro brusco, el corazón saltándome a la garganta. Una mujer estaba en el umbral. Era mayor, quizás de unos 60 inviernos, con el pelo plateado recogido en una trenza práctica. Sus ojos eran del gris afilado e inteligente de una guerrera experimentada, y se movía con la silenciosa confianza de alguien que se había ganado su lugar en esta fortaleza a través de décadas de servicio. «Soy Elena», dijo la mujer, su voz neutral, pero no poco amable. «La maestra de la casa del rey. Me dijo que podrías venir aquí. Dijo que la biblioteca sería el primer lugar donde te sentirías a salvo». Bajé la mano del estante, sintiendo que el calor me subía por las mejillas. Él me conoce mejor de lo que me conozco a mí misma. «Parece que te ha estado observando durante mucho tiempo, María Castillo». Elena entró en la habitación, sus pasos apenas haciendo ruido en la gruesa alfombra. «Mucho antes de anoche, te vio en las fronteras, te vio en los pueblos. Esperó hasta que estuvieras libre de ese chico Carlos para actuar. La revelación me envió una sacudida al pecho. José no se había tropezado conmigo en la cumbre. Me había estado observando, esperando, planeando. No tengo la sangre de una reina, Elena», susurré, mirando mis manos. Estaban ásperas por años de trabajo, las uñas rotas y desiguales. «Solo soy una mujer que sabe cómo remendar ropa y mantenerse callada». Elena cruzó la habitación con sorprendente rapidez para su edad. Puso una mano firme sobre mi hombro, su agarre fuerte y reconfortante. «Una reina no está hecha de cuna, María. Está hecha de la fuerza que se necesita para sobrevivir cuando el mundo quiere aplastarte». Los ojos grises de Elena se clavaron en los míos con una intensidad que no dejaba lugar a discusión. «Has sobrevivido a Carlos. Has sobrevivido a estar sola. Ahora debes sobrevivir a ser amada por un rey que quemaría esta montaña si se lo pidieras». Abrí la boca para protestar, para decir que no era fuerte, que sobrevivir no era lo mismo que prosperar.
Pero Helena ya se estaba moviendo hacia la pared del fondo. «Ven», dijo la anciana, «déjame mostrarte algo». Helena me llevó a un gran ventanal arqueado que daba a los campos de entrenamiento. La vista me robó el aliento. El patio era un mar de tierra compactada y estanterías de armas rodeado por altos muros de piedra. Guerreros se movían en ejercicios con precisión practicada, sus movimientos una danza mortal de hoja y cuerpo. Pero solo tenía ojos para uno. José estaba sin camisa a pesar del frío de la montaña. Su piel brillaba con sudor bajo la pálida luz de la mañana. Cada músculo de su espalda y hombros estaba definido como mármol tallado, moviéndose bajo una piel bronceada marcada con viejas cicatrices. Se movía con una gracia brutal y eficiente, su espada un borrón plateado, mientras se batía con 3 oponentes a la vez. Eran buenos, rápidos y fuertes. Pero José era mejor. Desarmó al primero con un giro de muñeca, derribó al segundo con una patada de barrido y presionó el filo de su hoja en la garganta del tercero antes de que cualquiera de ellos pudiera parpadear. Los guerreros que observaban estallaron en vítores. José dio un paso atrás, bajando su espada. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, su pecho jadeando por el esfuerzo. Entonces, como si sintiera mi mirada, levantó la vista, sus ojos oscuros fijos en mí a través del cristal. El mundo se redujo a ese único punto de conexión. Mi aliento se atascó en mi garganta. Debía apartar la vista, debía alejarme de la ventana, pero no podía moverme. Él no saludó, no sonrió. Simplemente levantó su espada en un saludo silencioso. Una promesa hecha de acero y sudor y el tipo de certeza que no requería palabras. Mi mano se apoyó contra el frío cristal por sí sola, y me di cuenta, con una claridad que me sacudió hasta la médula, de que esta fortaleza no era una prisión para encerrarme. Era un escudo para mantener el mundo fuera hasta que yo fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo a su lado. Los días siguientes cayeron en un ritmo que yo, María, nunca había conocido. Me despertaba cada mañana para encontrar una bandeja de comida esperando. Pan fresco, miel, a veces fruta o queso, siempre acompañado de una nota con la letra audaz de José. Nunca largas, nunca floridas, solo observaciones simples que me hacían sentir vista. Estuviste leyendo hasta pasada la medianoche. No olvides dormir. El libro azul del tercer estante es mi favorito. Creo que a ti también te gustará. Sonreíste ayer cuando pensaste que nadie te veía. Hazlo más a menudo. Devoré los libros como una mujer hambrienta. Textos de filosofía que desafiaban todo lo que creía saber sobre la dinámica de las manadas. Poesía que me hacía doler el pecho con su belleza. Revistas médicas que me enseñaron sobre hierbas curativas y técnicas de curación de huesos que nunca había encontrado antes. Estaba aprendiendo, creciendo, convirtiéndome en algo más que la omega rota que Carlos había tratado de convencerme de que era. José mantuvo su distancia durante el día. Tenía un reino que gobernar, tratados que negociar, guerreros que entrenar. Pero yo siempre sabía dónde estaba. El lazo de pareja, aún incompleto pero cada día más fuerte, zumbaba en mi pecho como una cosa viva. Atraía mi atención hacia él incluso cuando estaba a varias habitaciones de distancia. Por las tardes venía a la biblioteca. Nunca pedía permiso, nunca se anunciaba. Simplemente aparecía en el umbral, todavía vestido con ropa de entrenamiento o de gala de la reunión que hubiera ocupado su tarde, y se acomodaba en la silla frente a la mía junto al fuego. A veces hablábamos. José me contó sobre su infancia, sobre cómo se convirtió en rey a los 16 años cuando su padre cayó en batalla,
sobre el peso del liderazgo, sobre ver a los lobos inclinarse ante una corona sin ver nunca al hombre debajo de ella. Yo le conté sobre mi madre, sobre aprender a leer de libros robados, sobre las pequeñas amabilidades que había presenciado y que me habían mantenido creyendo en la bondad incluso cuando el mundo era cruel. A veces nos sentábamos en un silencio cómodo, ambos leyendo, el único sonido, el crepitar del fuego y el ocasional pasar de una página. Fue en la tercera noche, mientras yo estaba acurrucada en mi silla favorita con un libro sobre la antigua tradición de las manadas, cuando ocurrió el toque eléctrico. José extendió la mano por el espacio entre nosotros para ofrecerme una taza de té que había servido de la tetera que Elena siempre dejaba calentando junto a la chimenea. Nuestros dedos se rozaron. El mundo estalló en luz plateada. Exhalé con fuerza cuando la electricidad subió por mi brazo, brillante y caliente y absolutamente imposible de ignorar. No fue doloroso, fue lo contrario, como si cada terminación nerviosa de mi cuerpo hubiera despertado de repente y recordara lo que significaba sentirse verdaderamente viva. Los ojos de José brillaron dorados. La taza se cayó de ambas manos, olvidada, mientras el lazo de pareja rugía entre nosotros. Lo sentía sentarse más profundamente en mis huesos, un ancla que conectaba mi alma a la suya de una manera que trascendía las palabras o la razón. Podía sentir sus emociones, no claramente, no como leer sus pensamientos, sino sus impresiones. Hambre, anhelo, una necesidad feroz y protectora que hizo que mi loba gimiera de reconocimiento. José, susurré. Él estaba de rodillas frente a mi silla antes de que pudiera parpadear, sus grandes manos acunando mi rostro con una delicadeza que parecía imposible para un hombre de su tamaño. ¿Lo sientes? Su voz era áspera, apenas controlada. El lazo está despertando. Asentí, sin confiar en mi voz. Mis manos se alzaron para cubrir las suyas, sosteniéndolas contra mis mejillas. Todos quieren al rey, dijo José, su frente apoyada en la mía. Quieren la protección de mi fuerza, el poder de mi trono, la gloria de mis victorias. Sus pulgares rozaron mis pómulos, limpiando lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. Pero tú no quieres esas cosas, ¿verdad? Mi corazón se abrió. Me moví sin pensar, deslizándome de la silla para arrodillarme en el suelo con él. Ahora estábamos a la altura de los ojos, cara a cara, el aliento mezclándose en el espacio iluminado por el fuego entre nosotros. Te veo, dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas. Veo a un hombre que me deja libros que cree que amaré, que entrena hasta que sus manos sangran porque tiene terror de fallarle a su gente. Que finge no darse cuenta cuando tengo miedo, pero siempre se asegura de que haya un fuego encendido antes de que me despierte. Toqué la cicatriz de su mejilla, esa cresta pálida que trazaba en mis sueños. Te veo, José, y eres más que suficiente. El sonido que hizo fue entre un gruñido y una exhalación rota. Sus manos se deslizaron de mi cara a mi cintura, atrayéndome hasta que no hubo espacio entre nosotros. Me estás sanando, susurró contra mi pelo. Ni siquiera lo sabes, pero cada momento que pasas en esta fortaleza, cada sonrisa que intentas esconder, cada libro que lees como si fuera un regalo en lugar de una carga, estás volviendo a unir piezas que ni siquiera sabía que estaban rotas. Envolví mis brazos alrededor de su cuello y me aferré. Simplemente me aferré. Dos almas encontrando refugio la una en la otra. Fuera de la ventana, el sol había comenzado a hundirse detrás de los picos irregulares, pintando la biblioteca en tonos de morado magullado y naranja intenso. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, María sintió que tenía un hogar, no un lugar,
una persona. La mañana del quinto día me desperté con voces elevadas que resonaban por los pasillos de piedra. Me vestí rápidamente, con uno de los sencillos vestidos que Elena había dejado en el armario, de un verde bosque intenso que resaltaba los reflejos dorados en mis ojos color avellana, y me aventuré fuera de la biblioteca. Las voces se hicieron más fuertes al bajar la escalera principal. No puede ser serio, Su Majestad. Ella no tiene entrenamiento, no tiene linaje. No. Cuidado. La voz de José cortó la protesta como una hoja. Mucho cuidado con cómo terminas esa frase, consejero. Doblé la esquina y me quedé helada. La gran sala estaba llena de gente, miembros del alto consejo, sus túnicas formales marcándolos como alfas, y ancianos de todos los territorios. Y en el centro, como una diosa esculpida en hielo y malicia, estaba Ana Silva. Su cabello oscuro caía en ondas perfectas sobre un vestido de seda plateada. Su belleza era del tipo que exigía atención, afilada y fría, y completamente consciente de su propio poder. Los ojos de Ana se clavaron en mí, y sus labios perfectos se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hablando del lobo, dijo Ana, su voz destilando dulzura artificial. Así que este es el milagro que detuvo la cumbre. Se deslizó hacia adelante, subiendo los primeros escalones de la escalera, obligándome a retroceder o a mantenerme firme. Me quedé donde estaba. Ana me miró de arriba abajo con el tipo de evaluación que estaba destinada a hacer que su objetivo se sintiera pequeño, inadecuado, inferior. Ciertamente tienes un aire tranquilo, continuó Ana, aunque en la corte real, tranquilo suele ser solo un sinónimo de inútil. Las mujeres detrás de ella se rieron con una risita, un sonido como de cristales rotos, crudo, afilado y cortante. Sentí el familiar nudo frío de inseguridad subiendo por mi garganta. Mi instinto era disculparme, apartarme, desaparecer de nuevo en las sombras a las que pertenecía. Pero entonces sentí el peso de la presencia de José en el vínculo, esa calidez dorada y constante que me recordaba que ya no estaba sola. Y en mi bolsillo, mis dedos encontraron el pequeño marcapáginas de cuero que él había dejado en la colección de poesía. Un recordatorio tangible de que tenía valor más allá de lo que estos lobos pensaban. El rey valora la paz, dije, mi voz firme a pesar del martilleo de mi corazón. Quizás por eso encuentra la tranquilidad tan atractiva. La sonrisa de Ana no vaciló, pero algo frío brilló en sus ojos. Dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio. Escucha atentamente, pequeña conejita. La voz de Ana bajó a un susurro que de alguna manera aún se extendió por la sala. El rey Alfa es una criatura de guerra. Actualmente está encaprichado con tu novedad, pero la novedad se agota. Necesita una reina que pueda liderar ejércitos, que entienda las deudas de sangre de los clanes. Se inclinó, su aliento caliente contra mi oído. Necesita una leona, no una callejera. Me han preparado para este papel desde que nací. Mi linaje es impecable, mi loba es fuerte, y cuando se dé cuenta de lo que realmente necesita, yo estaré esperando. Miré más allá de Ana a los rostros del consejo. Me miraban como buitres, esperando que me desmoronara, para demostrar que era exactamente lo que pensaban. Una distracción temporal para un rey que finalmente recuperaría el juicio. Durante 3 meses, había dejado que personas como estas definieran mi valía. Miré las cicatrices en mis propias manos, no cicatrices de batalla, sino cicatrices de supervivencia, de fregar suelos y acarrear leña, y soportar un mundo que me decía que no era nada, y aún así despertarme a la mañana siguiente para afrontar otro día. Esas también eran cicatrices de guerrera, ¿verdad?
¿Qué hubierais hecho vosotros en mi lugar, en esa situación? ¿Os habríais acobardado? Di un paso por las escaleras, poniéndome al mismo nivel que Ana. No grité, no necesité hacerlo. Hablé con la autoridad tranquilizadora y aterradora que le había visto usar a José cuando su palabra era ley. El rey ha pasado toda su vida rodeado de leones. Dije, sabe exactamente cómo son. Sabe que son oportunistas. Sabe que muerden cuando él da la espalda. Me incliné, entrecerrando los ojos. No me eligió porque pueda liderar un ejército. Me eligió porque soy la única persona en este reino que no está tratando de quitarle algo. Si quieres desafiar su elección, te sugiero que esperes hasta que regrese. Me enderecé y cuando volví a hablar, mi voz se extendió por cada rincón de la sala. Pero tened cuidado, a José no le gusta que la gente toque sus cosas, y ha dejado muy claro que yo soy suya. El uso del nombre de pila del rey, pronunciado con tanta familiaridad, envió una onda de choque a través de los lobos reunidos. Enna retrocedió como si la hubieran picado, su compostura perfecta resquebrajándose por un instante. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? ¿Qué? La voz resonó desde la entrada del fondo, vibrando a través de la piedra y los huesos. José estaba en el arco, su capa todavía con polvo de nieve de la frontera que había estado inspeccionando. Sus ojos brillaron con ese peligroso oro fundido que significaba que su lobo estaba muy cerca de la superficie. Caminó hacia nosotras y el aire de la sala se volvió pesado con la orden alfa. Los miembros del consejo bajaron la cabeza, el instinto forzando la sumisión, incluso de aquellos que hacía un momento habían estado cuestionando su juicio. Él no los miró. Caminó directamente hacia mí y me pasó un brazo pesado y posesivo por los hombros, atrayéndome a su lado. Escuché mi nombre, gruñó José, su mirada posada en Ana, y escuché a mi compañera defendiendo su derecho a estar aquí. Me pregunto por qué mi consejo molesta a una mujer que tiene más valor en su silencio que ustedes en todo su linaje. Ana inclinó la cabeza, pero no antes de que yo viera la furia ardiendo en sus ojos. Solo estábamos probando su valía, mi señor. Ella ha sido probada por la vida, Ana, dijo José. Su agarre se apretó sobre mí. Ella no necesita ser probada por ti. Ahora marchaos, todos, antes de que olvide que algunos de vuestros padres son amigos del trono. El consejo no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Salieron en un tenso silencio, Ana liderándolos con la cabeza alta y la mandíbula tensa. Cuando el último de ellos desapareció por las puertas, José me giró hacia él. Me miró con un nuevo tipo de calor. No solo el hambre de un compañero, sino el orgullo de un rey que había visto a su reina encontrar su corona. Te mantuviste firme, dijo en voz baja. Me di cuenta de que ella no podía quitarme nada que yo no le diera, respondí, y estoy cansada de regalar mi poder. La mirada de José se oscureció, el oro en sus ojos arremolinándose como una tormenta. El lazo de pareja, que había sido un dolor leve en mi pecho durante días, de repente se encendió en un fuego rugiente. Era más que una atracción física. Era un reconocimiento profundo del alma, un lazo que se estrechaba con cada segundo que permanecíamos en el espacio del otro. El lazo, murmuró José, su nariz rozando la mía. ¿Puedes sentirlo exigiendo completarse? Asentí, incapaz de encontrar mi voz. Se sentía como si 1000 hilos invisibles estuvieran conectando cada terminación nerviosa de mi cuerpo con el suyo. Las cicatrices en mis manos hormigueaban. El dolor en mi corazón comenzó a disolverse. Sus manos se movieron de mis hombros a mi cintura. Me levantó sin esfuerzo, llevándome no hacia la biblioteca, sino hacia una cámara más pequeña, junto a la sala principal. Una mesa de roble dominaba el espacio,
cubierta de mapas y documentos. Él los barrió con un brazo y me sentó en el borde. Se colocó entre mis rodillas, su presencia una pared de calor y seguridad y necesidad apenas contenida. Te dije que era un hombre egoísta, dijo, su voz ronca. Lo quiero todo, María. Quiero los susurros y los momentos tranquilos en la biblioteca. Y quiero el fuego. Sus manos enmarcaron mi rostro, sus pulgares rozaron mis pómulos. Quiero marcarte tan profundamente que hasta las estrellas sepan que perteneces al rey. Mis manos se alzaron para enredarse en el pelo de su nuca. El lazo gritaba ahora, exigiendo la mordida que comenzaría a sellarnos. Entonces márcame, susurré. Ya no quiero ser una sombra, quiero ser tuya. La confesión fue el último detonante. José soltó un gruñido bajo y posesivo y hundió su rostro en la curva de mi cuello. Sus labios trazaron la piel sensible justo encima de mi clavícula, el punto exacto donde florecería la marca de pareja. Arqueé la espalda, un sollozo de alivio escapó de mi garganta. Por primera vez en mi vida, no estaba siendo utilizada, estaba siendo reclamada. No era una elección hecha por conveniencia, era un destino hecho de sangre y hueso. Los dientes de José rozaron mi piel, alargándose ligeramente, preparándose para la mordida que daría comienzo a la ceremonia de unión. Sentí las lágrimas rodar por mi rostro, no por dolor, sino por la abrumadora plenitud de este momento, este hombre, este lazo. María, José respiró contra mi piel. Una vez que haga esto, no hay vuelta atrás. La ceremonia de unión comienza ahora, pero no estará completa hasta que enfrentemos nuestra primera prueba juntos. Estarás atada a mí, a mi trono, a todo lo que conlleva ser reina. Lo sé, susurré, lo elijo, te elijo a ti. El control de José se hizo añicos. Sus dientes se hundieron en mi carne. El mundo explotó en luz blanca y fuego plateado. Grité, pero no de dolor, por la pura y abrumadora sensación de que nuestras almas comenzaban a fusionarse. Lo sentí inundar mi conciencia, su fuerza, su determinación, su desesperada necesidad de alguien que lo viera como algo más que un arma o un trono. Y lo sentía él absorbiendo mi dolor, mi insignificancia, mis años en los que me dijeron que no valía nada. Él lo tomó todo y comenzó a reemplazarlo con su fuerza montañosa, su inquebrantable certeza. El lazo se encajó parcialmente en su lugar, como el primer clic en un mecanismo complejo. José se echó hacia atrás, sus ojos de oro puro, sus labios manchados con mi sangre. La marca en mi cuello brillaba plateada en la tenue luz, un círculo perfecto de marcas de dientes que nunca se desvanecerían por completo. Era suya, él era mío. Pero el lazo estaba incompleto. Se necesitaría una prueba compartida, una prueba de nuestra unión, para sellarnos por completo. José aplastó su boca contra la mía, y este beso no se parecía en nada al de la gran sala. Este era crudo, desesperado, un reclamo y una rendición a la vez. Lo besé con igual fervor, mis manos apretándose en su camisa, atrayéndolo más cerca. Aunque no había espacio entre nosotros, estábamos perdidos el uno en el otro. El mundo se reducía a la sensación y la emoción, y el lazo cantaba entre nosotros como un rayo caído. Por eso ninguno de los dos escuchó los pasos hasta que fue demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe con un estruendo que resonó por la cámara. ¡Sire! José gruñó un sonido de pura furia primal por ser interrumpido. Sus dos ojos aún eran dorados cuando se volvió hacia el intruso, su cuerpo posicionado protectoramente frente a mí.
Uno de sus capitanes estaba en el umbral, respirando con dificultad, su rostro pálido por la urgencia. ¿Qué? La voz de José era apenas humana. Ataque fronterizo, Su Majestad. La manada de Carlos Dávila se ha aliado con lobos rebeldes. Se están moviendo hacia los territorios orientales. Si no respondemos ahora, romperán las defensas internas al anochecer. Las palabras fueron como agua helada sobre el fuego. José cerró los ojos. Su mandíbula se apretó tan fuerte que escuché sus dientes rechinar. A través del lazo sentí su conflicto, la desesperada necesidad de quedarse conmigo, luchando contra su deber hacia su reino. ¿Cuántos?, preguntó José, su voz recuperando su temple de acero. 20 rebeldes, quizás más. José se volvió hacia mí, me acarició la cara, su pulgar rozando mis labios hinchados. Tengo que irme, dijo, y la angustia en su voz era una cosa física. Lo sé. Cubrí sus manos con las mías. Ve a protegerlos. El lazo estará aquí cuando regreses. Conseguí una pequeña sonrisa a pesar del doloroso vacío que ya se formaba en mi pecho. No iré a ninguna parte. José me besó una vez más, con fuerza y rapidez, lleno de promesas tácitas. Luego se fue, dando órdenes a gritos mientras salía de la cámara, transformándose de mi compañero de nuevo en el rey alfa que mantenía unido un reino por pura fuerza de voluntad. Me senté sola en la mesa de roble, mi mano apretada contra la marca de pareja recién hecha en mi cuello. El lazo pulsaba en mi pecho, iniciado pero incompleto. Había rituales, pruebas, cosas que debían suceder para sellarnos por completo. Pero Carlos había hecho su movimiento, y tuve la horrible sensación de que esto era solo el principio. Pasaron 2 semanas como agua entre las manos ahuecadas. José se había ido hacía 13 días, liderando sus fuerzas contra la alianza de Carlos de renegados y manadas descontentas. El lazo zumbaba en mi pecho día y noche, una conexión constante que me permitía sentir ecos de su presencia, distancia, determinación, destellos de calor de batalla y enfoque frío. Y preocupación. Siempre la preocupación volviendo a mí. Yo, María, no había estado inactiva. La fortaleza me necesitaba de maneras que nunca había imaginado. Con José ausente y muchos de los guerreros desplegados, Elena me había puesto a trabajar. No como sirvienta esta vez, sino como alguien con habilidades que la fortaleza necesitaba desesperadamente. La sala de curación se convirtió en mi segundo hogar. Trabajaba junto a los curanderos, mis manos firmes mientras limpiaba heridas y mezclaba emplastos con las recetas que había memorizado de los textos médicos. Los guerreros que regresaban de las escaramuzas me miraban con respeto en lugar de lástima. La compañera del rey que no se inmutaba ante la sangre, que trabajaba hasta que le dolían las manos y nunca se quejaba. La noticia se extendió por la fortaleza. La omega silenciosa de la cumbre ya no era tan silenciosa. Pero el ataque de Carlos había sido más que simples incursiones fronterizas. Había sido calculado, coordinado, como si lo hubiera estado planeando durante meses, no semanas. Como si hubiera sabido exactamente cuándo atacar. Yo estaba en la sala de curación el día 14, vendando las costillas rotas de un guerrero, cuando Elena apareció en el umbral. El rostro de la anciana estaba sombrío. Necesitamos suministros de la armería. Las hojas de plata deben contarse y distribuirse. Las órdenes del rey antes de irse. Seguía a Elena por unas escaleras estrechas hasta un ala de la fortaleza que no había explorado. La armería era una catedral de violencia. Las armas forraban las paredes en hileras cuidadosamente dispuestas. Espadas, lanzas, arcos,
todo lo que un reino necesitaba para defenderse contra aquellos que intentarían derribarlo. En el centro de la habitación había un altar. Era antiguo, tallado en una sola pieza de piedra negra, su superficie cubierta de símbolos que yo no reconocí. Parecían brillar débilmente a la luz de la lámpara, líneas plateadas contra la oscuridad. «No toques eso», dijo Elena bruscamente, pero ya se estaba moviendo hacia la pared del fondo donde se guardaban las armas de plata. Me acerqué al altar de todos modos. Algo en él me llamaba, una atracción que no podía explicar. Los símbolos parecían retorcerse y cambiar cuando los miraba directamente, volviendo a la quietud cuando desviaba la mirada. «¿Qué es?», pregunté. «Magia antigua». Elena no se dio la vuelta. «De antes de que los clanes se dividieran, antes de las guerras. Algunos dicen que puede revelar linajes, probar la ascendencia. El padre del rey lo usó una vez para resolver una disputa de sucesión». Extendí mis dedos, cerniéndose sobre la superficie. Dije que no, pero mi mano ya se estaba moviendo. Toqué uno de los símbolos de plata, trazando su forma curva. El borde era más afilado de lo que parecía. La sangre brotó de la punta de mi dedo. 3 gotas cayeron sobre la superficie negra del altar antes de que pudiera retirarla. Por un latido no pasó nada. Luego el mundo explotó en luz violeta. Tropecé hacia atrás, gritando cuando el altar ardió como una estrella capturada. Los símbolos no solo brillaron, quemaron, corriendo por la superficie en patrones que me hicieron llorar. Elena me agarró del brazo, tratando de apartarme, pero yo no podía moverme. Estaba congelada, transfigurada por la luz que ahora surgía del altar, como humo que se coalescía en formas. Imágenes. Una mujer con el pelo plateado y ojos violetas, muy embarazada, de pie ante el mismo altar. Susurraba algo, con las manos apretadas contra su vientre hinchado. Un hechizo, una oración, un acto desesperado de protección. La visión cambió. La misma mujer, ahora mayor, colocando a un bebé recién nacido en el altar. Sus lágrimas cayeron sobre la frente del bebé mientras pronunciaba palabras en un idioma que yo nunca había oído pero que de alguna manera entendía. «Escóndela, manténla a salvo. Que el mundo olvide lo que es hasta que sea lo suficientemente fuerte como para recordar». Luz plateada brotó de las manos de la mujer, hundiéndose en la piel del bebé, sellando, uniendo, encerrando algo vasto, terrible y hermoso. Los ojos del bebé brillaron violeta antes de desvanecerse a un color avellana normal. La visión se hizo añicos. Me desplomé de rodillas, jadeando. Todo mi cuerpo sentía que estaba en llamas por dentro. La marca de pareja en mi cuello ardía lo suficiente como para quemar. Elena se arrodilló a mi lado, su rostro pálido como la muerte. «Por los antiguos dioses», susurró la anciana, «no estás rota en absoluto». Levanté la vista, las lágrimas rodando por mi cara. «¿Qué acabo de ver?». «Tu madre». Las manos de Elena temblaban mientras me ayudaba a ponerme de pie. «Esa era tu madre sellando tu linaje». «No entiendo». «No eres una omega fracturada, María. Nunca lo fuiste». Elena me agarró los hombros con tanta fuerza que me dejó moratones. «Desciendes del linaje soberano de la luna, los primeros lobos, los que podían comandar tanto a alfas como a omegas. Tu madre ocultó lo que eras para protegerte de aquellos que usarían o destruirían tal poder». Las palabras no tenían sentido. No podían tener sentido. Yo no era nadie. La hija de un sirviente, una compañera rechazada. Pero el altar seguía brillando violeta, pulsando al ritmo de mi corazón. Y cuando miré mis manos, las vi. Finas líneas plateadas trazadas bajo mi piel como venas de luz ya empezando a desvanecerse.
El sello se está rompiendo, dijo Helena urgentemente. Tu lazo con el rey está desestabilizando la magia que tu madre tejió. Estás despertando. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que todo esto significaba, la puerta de la armería se abrió de golpe. Dos figuras se recortaron en el umbral. Ana y Carlos. Mi loba, que se había estado agitando inquietamente desde la visión del altar, de repente se quedó muy quieta. Peligro. Carlos se veía diferente de lo que recordaba, más delgado, más duro. Sus ojos ámbar ardían con algo que iba más allá de la ira, adentrándose en el territorio de la obsesión. Sostenía una hoja de plata y detrás de él, el rostro perfecto de Ana estaba contorsionado con un placer vengativo. Vaya, vaya, dijo Carlos, su voz como grava. La omega rota que se convirtió en reina. Tengo que admitir, María, que no pensé que lo tuvieras en ti. Helena se interpuso entre Carlos y yo, su postura protectora a pesar de su edad. El rey te destrozará por esta intrusión. El rey está convenientemente ocupado con mis aliados renegados. La sonrisa de Carlos era puro colmillo. He estado planeando esto desde la noche de la cumbre. El ataque, la alianza, todo diseñado para alejarlo el tiempo suficiente para que yo reclamara lo que es legítimamente mío. Nunca fui tuya para robar, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. La rechazaste, espetó Helena. Públicamente, no tienes ningún derecho. Cometí un error. Carlos dio un paso adelante y vi la locura bailando en sus ojos. Rechacé a una heredera soberana. ¿Sabes lo que eso significa? El poder que podría haber ejercido, los territorios que se habrían arrodillado. Se rió, un sonido desprovisto de cordura, y en su lugar te deseché porque el sello de tu madre te hacía parecer débil. Pero ahora te veo, sé lo que eres, y voy a recuperar lo que debió ser mío desde el principio. Ana dio un paso adelante, su vestido plateado impecable a pesar del polvo del viaje. Aquí es donde nos separamos, Carlos. Puedes tener tu venganza, pero la chica muere. No me arriesgaré a que viva y tome el trono que debe ser mío. La expresión de Carlos parpadeó. Teníamos un trato. Yo me quedo con María, tú con el trono una vez que José esté muerto. Sí. La voz de Ana era fría como la muerte invernal. Sacó un vial de líquido transparente de su corpiño. Pero no soy lo suficientemente estúpida como para dejar vivir a un linaje soberano. Será demasiado poderosa, demasiado peligrosa. Mejor que muera ahora, y puedes culpar a lo que quieras. La comprensión me invadió. Esto no se trataba de amor ni de venganza, ni siquiera de poder. Se trataba de eliminación. Ana quería a José para ella, y yo era el único obstáculo. Carlos se abalanzó. Helena intentó bloquearlo, pero Carlos golpeó a la anciana con cruel indiferencia. Ella cayó al suelo con fuerza, gritando de dolor. Me moví sin pensar, poniéndome entre Carlos y Helena. Pero no tenía armas, no tenía entrenamiento, solo rabia y un lobo que de repente gritaba dentro de mi pecho que luchara. Carlos me agarró por el cuello, sus garras extendiéndose para pinchar mi piel. Voy a disfrutar viendo la cara de José cuando descubra que te quité de sus narices, siseó Carlos. Voy a forzar el vínculo contigo en las ruinas antiguas, y no hay nada que ese bastardo de rey pueda hacer al respecto. Serás mía, María, para siempre. Ella nunca pertenecerá a nadie. Ana dio un paso adelante, descorchando el vial, porque no sobrevivirá los próximos 5 minutos.
Antes de que Carlos pudiera reaccionar, Ana arrojó el contenido del vial a mi cara. El mundo se volvió negro. Me desperté con el olor a piedra vieja y madera podrida. Un dolor agudo e insistente me taladraba el cráneo. Mis manos estaban atadas por encima de mi cabeza, cadenas de plata mordiéndome las muñecas. El metal ardía, enviando oleadas de náuseas por mi cuerpo. Forcé los ojos a abrirse. Las ruinas antiguas, un templo ancestral a la diosa lunar, abandonado hace siglos después de una guerra olvidada hace mucho tiempo. Ahora solo eran pilares rotos y muros desmoronados en un monumento a la gloria desvanecida, y aparentemente el lugar perfecto para un secuestro. Carlos estaba sentado en una piedra caída, afilando su hoja con golpes lentos y deliberados. Ana estaba de pie cerca de lo que pudo haber sido un altar, examinándose las uñas con desinterés estudiado. «Está despierta», dijo Ana sin girarse. Carlos levantó la vista y su sonrisa fue lo más cruel que María había visto en su vida. «Bien, te quiero consciente para esto, María. Quiero que entiendas exactamente lo que perdiste cuando elegiste a ese rey en lugar de a mí. Probé las cadenas, se mantenían firmes, la plata quemando más profundamente con cada movimiento. A través del lazo pude sentir a José. Estaba lejos, todavía en batalla, pero algo había cambiado. Alarma, furia. Sabía que algo andaba mal. Estaba viniendo. Pero, ¿sería lo suficientemente rápido? Me dijiste que no valía nada, dije, mi voz aguda pero firme. Me hiciste creer que mi loba estaba fracturada, que merecía ser rechazada. Carlos no pudo mirarme a los ojos. Pero no valgo nada, Carlos. Nunca lo fui. Tú simplemente eras demasiado pequeño para verlo. Basta de hablar. Ana giró una daga de plata, brillando en su mano. Tengo un reino que heredar, y tú te interpones en mi camino. Caminó hacia mí con gracia depredadora. Carlos puede jugar con tu cadáver todo lo que quiera, pero tú mueres esta noche. Carlos se detuvo, inseguro. Acordamos que me ayudarías a quitársela a José. Nunca accedí a dejarla vivir. Ana levantó la daga. Adiós, pequeña Omega. Cuidaré bien de tu rey. Se acercó a mí, levantando la daga hacia mi garganta expuesta. Y yo, María, que había pasado 3 meses aprendiendo a soportar el dolor, que había sobrevivido al rechazo y la humillación y años de que me dijeran que no valía nada, sentí que algo dentro de mi pecho finalmente se hacía añicos catastróficamente. No se rompió, se hizo añicos. El sello que mi madre había tejido, tan cuidadosamente diseñado para ocultar un linaje demasiado poderoso para que un niño lo controlara, se hizo pedazos como el cristal. Luz violeta explotó de mi piel. Las cadenas de plata que sujetaban mis brazos se rompieron como hilos. Carlos y Ana fueron arrojados hacia atrás por la fuerza de la energía que se estrelló contra los muros en ruinas. Mis ojos ardieron con un violeta puro, y por primera vez en mi vida sentí que mi loba emergía por completo. El cambio fue agonía y éxtasis a la vez. Los huesos se rompieron y se reformaron. Los músculos se desgarraron y volvieron a crecer. Mi cuerpo se estiró y cambió, el pelaje brotando de una piel que nunca había conocido su verdadera forma. Cuando la transformación se completó, un lobo plateado del tamaño de un caballo pequeño estaba donde María había estado arrodillada. No gris, no blanco, plata pura, como la luz de la luna capturada con ojos que ardían con fuego violeta. El linaje soberano de la luna, despertado por fin. Carlos se arrastró hacia atrás, su rostro pálido de shock. Eso es imposible. Los lobos soberanos están extintos.
Fueron cazados hasta la extinción hace 300 años porque eran demasiado poderosos para controlar. Los labios del lobo plateado se echaron hacia atrás en un gruñido que prometía la muerte. Ana gritó, levantando su daga, pero el lobo fue más rápido. Me lancé hacia adelante, mis mandíbulas se cerraron alrededor de la muñeca de Ana. La mujer chilló mientras la daga caía de sus dedos inertes. La arrojé a un lado sin matarla, pero eliminando la amenaza, y volví mi atención a Carlos. El hombre que me había rechazado, herido, me había hecho creer que estaba rota. Lo aceché y Carlos hizo algo que yo nunca le había visto hacer en 3 años. Se acobardó. María, espera, tartamudeó, retrocediendo hacia una esquina. Podemos hablar de esto. Cometí un error. Ahora lo veo. Podemos. El lobo plateado se abalanzó, pero antes de que pudiera alcanzarlo, otro lobo se estrelló en el claro, negro como la medianoche con ojos de oro fundido. José. Era enorme, más grande que cualquier alfa que yo hubiera visto. Pero yo era más grande. El linaje soberano me había hecho más grande incluso que el rey alfa. A través del lazo sentí su shock, su asombro, su feroz orgullo, y debajo de todo, su rabia absoluta hacia aquellos que habían amenazado a su compañera. Rodearon a Carlos juntos, 2 depredadores unidos en un propósito. Carlos sacó una espada de su cinturón, con filo plateado y mortal, y golpeó, la hoja cortando el hombro del lobo negro. José apenas se inmutó. Lo golpeé de lado, mis garras arañando su pecho. Gritó, tropezando, y José estaba allí para esperarlo. Las mandíbulas del lobo negro se cerraron alrededor del brazo de la espada de Carlos, aplastando el hueso. La espada cayó. Carlos se desplomó de rodillas, sangrando por una docena de heridas. Sus ojos ámbar estaban muy abiertos de terror mientras miraba a los 2 lobos que se alzaban sobre él. Piedad, jadeó. Por favor, me iré. Nunca me volverás a ver. Solo, por favor. José volvió a su forma humana, de pie, desnudo y cubierto de sangre en las ruinas. Su expresión era completamente desprovista de misericordia. «Tocaste a mi compañera», dijo José en voz baja. «La heriste, la amenazaste, intentaste robármela». Se inclinó, agarrando a Carlos por el cuello. «No hay piedad para eso». «José, espera». La voz era la mía, pero venía del lobo plateado. Me transformé de nuevo, la transformación más suave esta vez, y me puse de pie sobre piernas temblorosas. Estaba cubierta de tierra y sangre, mi ropa hecha jirones, pero mis ojos estaban claros. Caminé hasta donde Carlos estaba arrodillado, roto y sangrando, y lo miré. «Me dijiste que no valía nada», le dije suavemente. «Me hiciste creer que mi loba estaba fracturada, que merecía ser rechazada». Carlos no pudo mirarme a los ojos. «Pero no valgo nada, Carlos. Nunca lo fui. Tú simplemente eras demasiado pequeño para verlo». Me giré hacia José. «No lo mates». La expresión de José era de incredulidad. «María, la muerte es demasiado rápida». Mis ojos violetas no mostraban perdón. «Quiero que viva. Quiero que regrese a su manada y les cuente lo que vio. Quiero que cada lobo en los territorios del norte sepa que rechazó a la heredera soberana, que tuvo una reina y la desechó». La comprensión amaneció en los ojos de José. Sonrió, y era una sonrisa afilada, viciosa y absolutamente hermosa. «Como desees, mi reina». José levantó a Carlos y le habló directamente a la cara. «Vivirás, Carlos Dávila. Regresarás a tu manada y observarás desde la distancia cómo la mujer que rechazaste asciende a un poder que nunca tocarás. Cada vez que veas una moneda con nuestras caras,
Cada vez que escuches hablar de la reina de plata y su rey, recordarás. Empujó a Carlos hacia la entrada. Ahora quítate de mi vista antes de que cambie de opinión. Carlos tropezó en la oscuridad, dejando un rastro de sangre detrás de él. Ana intentó seguirlo, pero la mano de José se disparó, agarrándola del brazo. Tú, dijo fríamente, orquestaste un ataque a mi reino y ayudaste en el secuestro de mi compañera. Tu castigo será decidido por el consejo. Pero sabes esto, nunca más pisarás mi territorio. La perfecta compostura de Ana finalmente se rompió. Las lágrimas corrían por su rostro mientras los guardias que habían seguido a José se la llevaban a rastras. Y entonces estábamos solos. José y yo estábamos de pie en las ruinas, ambos cubiertos de sangre y tierra, ambos respirando con dificultad por la batalla y la transformación, y la pura adrenalina de la supervivencia. A través del vínculo, sentí todo lo que él estaba sintiendo. Alivio tan profundo que era casi doloroso, orgullo que amenazaba con desbordarse, y debajo de todo, un amor tan feroz que ardía. Eres magnífica, susurró José. Luego me besó. No el reclamo público en la gran sala, no la marca desesperada en la fortaleza. Esto era algo más profundo, devoción profunda del alma. Reconocimiento no solo de compañero, sino de igual. Lo besé con todo lo que tenía, mis brazos envolviendo su cuello, abrazándolo fuerte como si pudiera fusionarnos en un solo ser. La marca de pareja en mi cuello brilló intensamente y el lazo que había estado sellado parcialmente durante 2 semanas, de repente, por fin, encajó por completo en su lugar. Luz violeta y dorada explotó a nuestro alrededor, magia respondiendo a magia, linaje reconociendo linaje. Habíamos enfrentado nuestra prueba juntos, luchado como iguales, sobrevivido como compañeros, y el lazo, reconociendo esta verdad, se completó. El lazo encajó en su lugar con tanta fuerza que ambos gritamos, cayendo de rodillas juntos, todavía abrazados. Sentí la inundación de su conciencia en la mía. No solo emociones ahora, sino pensamientos, recuerdos, su terror infantil de fallar a su gente, sus años de soledad en la cima del poder. El momento en que me vio por primera vez en el mercado fronterizo y supo, simplemente supo, que yo era suya. Y él me sintió a mí, mi dolor, mi supervivencia, mi tranquila fuerza que había perdurado cuando un alma más débil se habría hecho añicos. Éramos una sola alma y 2 cuerpos conectados por lazos que ninguna fuerza podría romper. Cuando la luz se desvaneció, nos quedamos de rodillas, con las frentes apoyadas, respirando al unísono. Te amo, susurré. No sabía que podía sentir tanto y no romperme en pedazos. No te romperás, prometió José. Nunca más, porque estaré aquí para atrapar cada pieza si caes. Se apartó lo justo para mirarme a los ojos, ahora vueltos a su avellana normal con solo un toque de brillo violeta. Y tú harás lo mismo por mí. Asentí, las lágrimas rodando por mi cara. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de volver a casa. José se puso de pie, tirándome de la mano para levantarme con él. Envolvió su capa alrededor de mis hombros desnudos y juntos salimos de las ruinas. Detrás de nosotros, el antiguo templo permanecía en silencio, un monumento a la gloria desvanecida, donde una nueva reina había nacido de las cenizas de quien solía ser. Y delante, un reino esperaba para arrodillarse ante la heredera soberana y el rey que la amaba. 3 días después, la gran sala de Sierra Nevada estaba llena una vez más. Pero esta vez no era para una cumbre, era para una coronación. Me puse de pie ante los lobos reunidos, llevando un vestido de plata y violeta que Helena había encargado al mejor sastre del territorio.
Mi cabello rubio, ya no en trenzas apretadas, caía en ondas sueltas sobre mis hombros. La marca de pareja en mi cuello era visible para todos, brillando débilmente plateada. José estaba a mi lado, su mano en la mía, vistiendo las galas formales del rey Alfa. El alto consejo se arrodilló ante nosotros, los guerreros de Reino de Granada, los representantes de cada manada en los territorios del norte, y en el fondo, apenas visible, Carlos Dávila estaba con sus pocos leales restantes. Su rostro era una máscara de rabia y vergüenza y penas suprimidas. Un anciano se adelantó llevando una corona forjada de plata y piedra lunar. Atrapó la luz como estrellas capturadas. María Castillo de Castilla, entonó el anciano, por sangre y lazo, por prueba y triunfo, ¿aceptas la corona del reino de Granada? ¿Juras proteger este reino y a su gente con todo lo que eres? Mi voz resonó clara y fuerte por la sala. Sí. La corona se posó en mi cabeza, y los lobos reunidos estallaron en un aullido atronador de reconocimiento. Larga vida a la reina, larga vida a la soberana. José se volvió hacia mí, sus ojos brillando con orgullo y amor. Se inclinó, susurrándome solo al oído. Fuiste la chica que no era suficiente. Ahora eres la mujer que lo es todo. Luego me besó ante todo el reino, y la multitud rugió su aprobación. 6 meses después, el invierno había dado paso a la primavera. Yo, María, estaba en el balcón de la biblioteca de la fortaleza, una mano apoyada en la hinchazón de mi vientre. Gemelos, había dicho el curandero, un niño y una niña, ambos llevando el brillo plateado del linaje soberano. José se acercó por detrás, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura, sus manos cubriendo las mías sobre mi abdomen. «Están inquietos hoy», dije, sintiendo el aleteo del movimiento bajo mis palmas. «Se parecen a su madre». La voz de José era cálida de afecto. Fuertes, tercos, absolutamente reacios a ser ignorados. Me apoyé en su pecho, observando el reino extenderse bajo nosotros. Pacífico, próspero, hogar. En la distancia pude ver los campos de entrenamiento donde los nuevos guerreros practicaban, los pueblos donde los niños jugaban sin miedo, las fronteras que habían resistido todas las amenazas. Esto era lo que habíamos construido juntos. No solo un reino, sino un futuro. ¿Alguna vez piensas en esa noche en la cumbre?, pregunté. Cada día, me besó en la sien. El momento en que te vi intentando desaparecer en las sombras, lo supe. Mi alma reconoció la tuya antes de que mi mente pudiera reaccionar. Pensé que estaba rota. Nunca estuviste rota, María. Estabas escondida, esperando el momento adecuado para emerger. Me giré en sus brazos, mirando al hombre que me había visto cuando era invisible, que me había reclamado cuando me sentía inútil, que había estado a mi lado como un igual cuando el mundo intentó hacerme pequeña. «Te amo», le dije. Las palabras me salían más fácilmente ahora, después de 6 meses de decirlas todos los días. «Yo también te amo». La mano de José subió para acariciar mi mejilla. Mi reina, mi compañera, mi hogar. Muy abajo en el patio, un grupo de niños jugaba. Una de ellos, una niña pequeña con el pelo rubio, levantó la vista hacia el balcón y me saludó. Le devolví el saludo, sonriendo. Había sido la omega rechazada, el lobo roto, la chica que no era suficiente. Ahora era la reina de plata, la heredera soberana, la mujer que había resurgido de las cenizas del rechazo para convertirse en algo que nadie, ni siquiera ella misma, había imaginado posible. Y lo había logrado no cambiando quién era, sino finalmente convirtiéndose en quien siempre había estado destinada a ser. Pero, ¿es este el final de la historia?
¿Quién sabe? La vida siempre trae sus propias sorpresas. Y me pregunto si Carlos y Ana, desde la distancia, lo están viendo, si lo están sintiendo, lo dudo. Pero al final creo que eso ya no importa, ¿verdad? Es mi historia ahora, la nuestra, y eso es lo único